¿no? Entonces acá vemos en sí, esta es una arteria, ¿no? Pero sin embargo, sana no está, porque ya podemos comenzar que hay estrías, ¿ve? ¿No? Hay medio amarillentas, y esas ya nos están indicando en sí que esta arteria o esta aorta ya está comenzando a tener acúmulos de lípidos, ¿no? Está en una fase inicial, ¿no? Ahora, y si es en caso más severo, vamos a ver cómo esta, ¿no? Acá sí es muy evidente en sí que esta era lo que hemos visto ahí arriba, ¿no? Pero acá ya está en estado moderado, ya se nota evidente en sí las estrías grasas, ah, algo endurecido, es decir, las arterias, y vemos ya que incluso tensiones, ¿no? Ya incluso ya están rígidas, hay rigidez de la pared, ¿no? Entonces sí, en casos ya severos, ¿no? Entonces, tres niveles desde el punto de vista macroscópico de cómo está la aorta, ¿no? Entonces, lógicamente, la primera, que está en la parte inferior, puede ser en gente joven, ¿no? Que está entre los 20, 30 años recién. En la segunda, entre los 30, 40, y en la tercera ya después de los 40, ¿no? 50, ¿no? Dependiendo de sí. Y pueden tener distintas consecuencias clínicas. Ahora, y si hacemos un análisis histológico, vamos a encontrar lo siguiente. Entonces acá vemos así las partes de la arteria, ¿no? Esa es la íntima, esta es la media, acá hasta acá, y esta es la adventicia. Entonces en la media debe ser solamente por capa muscular, ¿no? Pero sin embargo hemos visto que se ha formado una placa adicional, y esa se llama la placa de ateroma, ¿no? Y esta placa de ateroma es esta, ¿no? Que va a tener estículas de colesterol y va a tener la forma como si fuesen eh, semillas de cebada, ¿no? Y también puede tener ya presencia de hemorragia, ¿no? Entonces, es un caso severo. Y si es que vemos a mayor aumento, podemos ver, acá se puede ver en sí cómo es que se produjo todo esto, ¿no? Esta zona es el músculo normal, pero en la placa ateromatosa ya vemos a unas células espumosas que tienen un núcleo excéntrico. Acá solo está el típico. Entonces, ¿qué es eso? Es un macrófago. Entonces, los macrófagos, como habíamos visto, ante el intento en sí de digerir a la grasa, entonces cuando ya no lo puede, esta grasa se cristaliza. Y acá se observa, ¿no? Cómo está ese cristal de colesterol. En una zona se ve la espícula, ¿no? Es el cristal de colesterol. Y eso también puede calcificarse, ¿no? En esta zona felizmente también hay calcificación. En casos pero ya más avanzados se calcifica y se endurece. Y esto puede ser la génesis de diversas patologías, una de las cuales puede ser el aneurisma de la aorta. Y acá vemos, ¿ven? Cómo se ha vuelto como una pelota en sí, ¿no? En estos casos, clínicamente, cuando es así grande, ¿no? Puede reconocerse como cuando se ausculta el abdomen y en el abdomen no vas a encontrar los famosos ruidos hidroaéreos, sino vas a encontrar ruidos cardíacos. Y uno puede decir, pero ¿qué hace dos ruidos arriba y abajo? Entonces lo que pasa es que en la parte de abajo está un aneurisma gigante, ¿no? Es raro, no se les ocurre decir que no hay nada, no hay aneurisma, estoy 100% seguro, ¿no? Porque cuando los aneurismas son pequeñitos, no se pueden ocultar. Solamente en casos como estamos viendo en la imagen, ahí sí recién se oculta y se detecta, ¿no? Pero también, acá vemos, mira, ve, cómo se forma un saco, y la pared del saco incluso ha formado como coágulos, ¿ves? También la aneurisma puede disecarse, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la disección? Es decir, cuando en la media se acumula sangre, ¿no? Y hay una clasificación que es de Backey, Backey 1, Backey 2 y 3, ¿no? Entonces, la del tipo A
son disecciones proximales que afectan la aorta ascendente, ¿no? Ya sea en parte o más extensa o aislada, ¿no? En cambio, la tipo B son disecciones más distales, ¿no? El tipo A típicamente tiene complicaciones más serias, ¿no? Y está asociado a una mayor mortalidad que el tipo B, ¿no? Entonces, la diferencia está en que son más pronunciadas esas dilataciones. En cambio, en la B es poca, ¿no? Las disecciones. Bien, desde el punto de vista anatomopatológico, macroscópicamente podemos ver, acá están marcadamente, ya sería moderada, severa, ¿no? Porque hay estrías, hay placas, y acá, cuando hay una zona dilatada y en la media encuentras coágulo, ¿ves? Entonces, ¿y por qué se formó ese coágulo? Porque no es normal que se forme. Entonces, la explicación es de que se estaba ya disecando esta aorta, ¿no? Y eso estaba afectando más a que se obstruya, ¿no? Y acá, ¿no? Entonces, vemos así como estaba ahí disecando en sí. Lo normal es esto acá, pero de repente en la media se metió en sí la hemorragia, el coágulo, ¿ves? Y de esa manera se demuestra microscópicamente la disección. Acá podemos ver en un corazón como la arteria coronaria también se estrecha, ¿no? ¿Ves? Y esa es la causa de que pueda haber producido el infarto, ¿no? Acá vemos una arteria coronaria y un trombo, ¿ves? Y este es el músculo cardíaco, ¿no? Ya, también hay otro tipo de arteriosclerosis que habíamos hablado, ¿no? La llamada arteriosclerosis hialina, ¿no? Que puede o no presentarse en pacientes con hipertensión arterial. No está muy asociada, ¿no? Pero tampoco tiene una causa por lípidos, ¿no? Causa desconocida. Y se presenta sobre todo en vasos pequeños. Ahí también, en cambio, cuando ya la media es reemplazada por un tejido fibrinoide, se llama necrosis fibrinoide, ahí sí es un daño, ¿no? Y esto generalmente está asociado, puede ser un problema de origen autoinmunológico, ¿no? Pues también puede ser tipo de origen arterial, ¿no? Y hay una arteriosclerosis que habíamos comentado, la arteriosclerosis de Mockenberg, ¿no? Que puede presentarse en cualquier órgano, ¿no? Eh, y puede ser la causa de la disminución de la luz o por hecho del tamaño de diversos órganos. En este caso, por ejemplo, es la tiroides, ¿no? Pero a su costado hay una arteria con esa cosa de color marrón, esas son la calcificación, ¿no? Entonces, la media se está calcificando. Esta es una arteriosclerosis de Mockenberg, que no está asociada a la hipertensión, está más asociada a problemas vasocómicos. Y donde más frecuentemente se asocia y se encuentra es en las mujeres que ya tienen hijos, ¿no? Entonces, mujeres ya menopáusicas, ¿no? Entonces, y esa es la causa de por qué en ellas su útero ya no es como una mujer joven, sino ya llegan a ser pequeños, ¿no? Bien. En esta imagen podemos ver que los vasos también se inflaman, ¿no? Entonces, esa es la llamada vasculitis, ¿no? Entonces, eh, hay que, dependiendo de qué es lo que se quiere diagnosticar, podemos ver si la muestra es en shape, es decir, cuando es superficial nomás, en punch, es cuando es un poco más profundo, y la incisional es cuando es más, ¿no? Entonces, cuando ya queremos descartar, queremos que el tejido en sí incluya este tejido celular subcutáneo, ya no usar punch, sino usar
una incisión, hacer una incisión para estudiar las, los problemas que pueden haber en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y acá es hay una clasificación de la vasculitis eh, en, por lugares de donde se afecta, ¿no? Si es en la aorta, puede ser una artritis en células gigantes. Si es en vasos de mediano tamaño, hay diversas patologías, excepto la vasculitis leucocitoplástica. Esa se presenta de vasos pequeños, ¿ves? Si el problema es en vasos pequeños, ahí qué patologías se encuentran, ¿no? Casi todas. Si son capilares, pues se ve más en el de Behçet. Si son venas, se ven en la vasculitis leucocitoplástica, la Buerger y la Behçet, ¿no? Si tienen células inflamatorias y lo que predomina son linfocitos, se ven en casi todas, ¿no? Entonces, si se ven más neutrófilos, se ven también más en granulomatosis con poliangitis y en el síndrome de Churg-Strauss, ¿no? Si son eosinófilos, es muy variado, ¿no? Pero casi no se ve eosinófilos en artritis de células gigantes. Y también así hay otras características. Si hay granulomas, puede ser en artritis de células gigantes o en el síndrome de Churg-Strauss. Si hay células gigantes, puede ser en artritis de células gigantes, granulomatosis con poliangitis, ¿no? Si hay trombosis, en casi todos, ¿no? Si en el suero hay positividad al ANCA, ¿no? Se ven también en tres patologías sobre todo, granulomatosis con poliangitis, síndrome de Churg-Strauss y poliarteritis nodosa, ¿no? Y si hay, de acuerdo a su historia clínica, ¿no? Entonces, la arteritis de células gigantes se ve más en mayores, ¿no? Que aparte van a tener algún problema autoinmune como polimialgia reumática. Otro, los que tienen asma, van a tener más el síndrome de Churg-Strauss, ¿no? Si es un fumador, va a ser más en el Buerger, ¿no? Y si presentan úlceras orogenitales, pues va a ser más posible que sea una enfermedad de BC. Entonces, para que vean en función a qué tamaño, a que si hay células o no hay células en la biopsia y a la historia clínica, se puede más o menos tratar de llegar a de qué enfermedad estamos hablando. Entonces, acá estamos viendo un vaso, se ha obstruido el vaso, ¿no? Pero alrededor del vaso hay células inflamatorias, son linfocitos. Esta es la artritis de la temporal, que se presenta más en gente mayor, mayores de 40, y sobre todo en la arteria temporal, ¿no? Que se va a engrosar, ¿no? Que dicho sea de paso, no es más, puede ser de tipo autoinmune o idiopático. Si es que se hace una biopsia, podemos notar estrechez de la luz, pero sin embargo está la media y la adventicia, ¿no? Y en unas que otra zona a mayor aumento se puede ver la presencia de grandes células gigantes, acá. Entonces eso nos hace orientar a que probablemente estamos ante una arteritis de la temporal, ¿no? Entonces la presencia de células gigantes o la presencia de granulomas nos hace empezar en esta patología. La hiperplásica. Esta sí es la que está relacionada a la hipertensión arterial. Se caracteriza en sí porque va a tener las hojas de cebolla, ¿ve? Hay disminución de la luz y puede haber también células inflamatorias. Entonces se dice que cuando se encuentra esto es más probable que esta persona tiene hipertensión maligna. Vamos a ver ahora otros problemas. Las varices, ¿no? Superficiales del pie. El hecho de tener varices es relativamente frecuente, ¿no? Entonces, se debe sobre todo cuando una persona está más postrada, o sea, parada, ha tenido trabajos en los cuales se implica estar ahí de pie, puede hacer que las venas varicosas comiencen a crecer, a aumentar, esa después puede ulcerarse y puede ocasionar todo un problema, ¿no? Entonces, si hay cirugía, les van a explicar al detalle y cuál es el motivo por el cual se forman estas úlceras varicosas.
También, pero pueden ver ya en las neoplasias, pueden haber hemangiomas, ¿no? O granulomas piógenos, ¿no? En la A es un hemangioma. Entonces ahí se reconoce sobre todo porque es una lesión elevada y está vascularizada. El granuloma piógeno se reconoce porque se ulcera y puede haber como un pequeño nódulo. Pero cuando se hace el corte es bien sangrante, ¿no? Entonces, si haces un corte y, y no pensabas enviar a la anatomía patológica para que se estudie, pero se ve que hay úlcera, es probablemente un granuloma piógeno, ¿no? Y no solamente puede presentarse en los labios, también puede presentarse en la uña, ¿no? No sé, ahí se ve. Entonces, en estos casos incluso puede ser más carne que tejidos cutáneos, ¿no? Pero sin embargo, cuando se le hace en el análisis histológico, vas a ver que es una lesión caracterizada por una proliferación marcada de vasos y además de células inflamatorias. Como se ve acá, ¿no? ¿Ves? Hay proliferación de vasos, pero en el intersticio están linfocitos y polimorfonucleares y vasos, ¿no? Ese es el granuloma. Ahora, en histología, a los hemangiomas. Los hemangiomas pueden ser de dos tipos, ¿no? Pero clínicamente se parecen, ¿no? Pero histopatológicamente son bien diferentes. El hemangioma cavernoso, como se dice su nombre, van a producir dilataciones de vasos sanguíneos, ¿no? Como si fueran cavernas, de viene el nombre, ¿no? A diferencia del hemangioma capilar. En el hemangioma capilar hay una intensa proliferación de vasos, pero no forman canalículos, son pequeñitos, ¿no? Como se ven en el lado B, ¿no? Entonces es la diferencia entre uno y el otro, a pesar de que clínicamente puedan parecerse, pero histológicamente es bien notorio la diferencia, ¿no? También puede haber una patología que se llama angiomatosis basilar, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve en la lesión? Ahí, cutánea, es un nódulo rojizo, ¿no? Y sin embargo, cuando se hace el análisis histológico, se puede ver que hay una intensa proliferación de células de tipo agudo, llámese eosinófilos, linfocitos, ¿no? También puede haber edema, ¿no? Y eso es producido por un bacilo, ¿no? Y se demuestra por la tinción de Warstein-Starr, ¿no? Y hay una neoplasia que ya habíamos comentado también en clase, es el sarcoma de Kaposi, en sus distintas fases, ¿no? Estadio macular, en placa, en nódulo, ¿no? Y que puede presentarse en cualquier parte de nuestro organismo, puede ser internamente o externamente. Pero desde el punto de vista histológico, lo que más va a llamar es que hay una proliferación muy marcada de células fusiformes, ¿no? Y en las cuales van a presentar canales vasculares, ¿no? Pero de manera que si no eres acucioso se te puede pasar, ¿no? Y dejarlo pasar como defectos, ¿no? De procesamiento. Pero si lo analizas bien, vas a ver que esos espacios, entre comillas, son vasos porque tienen endotelio, ¿no? Por lo tanto, no puede ser un defecto de procesamiento. Entonces, y si lo dudas, se pide un marcador de endotelio, tipo CD31, CD34, ¿no? O alfa-actina, y van a delimitar notoriamente los vasos. Solo que estos vasos van a estar muy compactos entre sí, y ese es el que lo va a diferenciar del hemangioma cavernoso, el hemangioma capilar o del granuloma piógeno. Bien, pero también se puede ver un tumor maligno si el sarcoma de Kaposi es de malignidad intermedia, en cambio el angiosarcoma es de malignidad ya severa, ¿no? Entonces se puede ver en este caso en el corazón, hay manchas, áreas rojas en el miocardio, ¿no? Y si lo analizas a mayor aumento, ya ves que hay un montón de vasos sanguíneos, ¿no? Pero si lo ves a más aumento, estos endotelios no son pues nada santas, son medias rechonchas, ¿no? ¿Y cómo se demuestra que esto, lo que es vasos, es por el CD31? Pero ojo, si les pongo esta imagen nada más, ¿se puede decir con seguridad que es negativo? No, tienes que ver el contexto histológico. Entonces, si les pongo en el examen CD31 positivo, ¿es igual a angiosarcoma? No. Simplemente nos dice el CD31 que lo que está tiñendo son vasos. Pero no nos depende del contexto histológico. Si lo que se están tiñendo son vasos y aparte los núcleos son
como si fuera células en tachuela. Entonces, probablemente sea un angiosarcoma. Entonces, bien, muchachos, a grosso modo, esta es la práctica de hoy día relacionado a problemas vasculares, ¿no? ¿Alguna interrogante? ¿Alguna pregunta? Entonces, si no hay ninguna pregunta, ninguna interrogante, damos por concluido la clase y las diapositivas se estarán colgando a más tardar mañana, ¿no? Listo, muchachos, buenas noches.